Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de investigación en mercados internacionales. Bueno, vamos a continuar con los pasos de la investigación de mercados. Nos quedamos en el paso 3. ¿El paso 3 en qué consiste? Tienes que definir el método de investigación y hay diferentes tipos. A ver, dígame. Primero se llama método de investigación por observación y ese consiste en observar el comportamiento de compra de la muestra de personas que quieres saber esas características. O ya puede ser una persona o un objeto. Ok. Entonces, la etapa 3 consiste básicamente en definir la manera en cómo se va a obtener la información. Y como dice el compañero, efectivamente existen dos estrategias, la de observación y la de comunicación. La observación también, él menciona que es observar a un grupo en cuanto a ciertos comportamientos de acuerdo al objetivo de la investigación. Pero también es cierto que dentro de este tipo de observación tenemos dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son estas dos formas? La humana y la técnica. La humana y la de máquinas. ¿En qué consiste la observación humana? Investigar un fenómeno. En que unas personas observan a otras para obtener como las respuestas que ellos necesitan. No sé, me suena como por ejemplo a un focus group o algo así, que reúnen a personas y entre esas personas que son como tu objeto de estudio, no sé, les pones un tema o que hablen de ciertas cosas y tú ya empiezas a recabar los datos y la información que necesitas. Los analizas, ¿no? Y aquí hay algo que es algo nuevo en la mercadotecnia, que es la observación etnográfica. La observación etnográfica consiste en observar a un grupo de personas en su hábitat. Por ejemplo, podemos observar, no sé si ya habíamos mencionado, cómo se consume dentro de algunos giros. También tenemos lo que llamamos el investigador misterioso. ¿En qué consiste este? Sería como un mystery shopper. Y a ver, ¿qué es eso? Una persona de la empresa que va a su punto de venta para ver cómo actúa el consumidor y su misma fuerza de venta. Exactamente. Generalmente este se usa para auditorías y lo que se pretende es ver cuál es la relación entre cliente y vendedor. ¿Y qué tan capacitado está el personal, no? Sí, efectivamente esto es. ¿Y cuáles son las observaciones con máquinas? Pues aquí dice que consiste en observar personas o fenómenos mediante el uso de un aparato o máquina. No sé, por ejemplo, cámaras o micrófonos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿han visto en las carreteras o en algunas avenidas muy transitadas unos como cables gruesos? Generalmente son dos. ¿Son cuántas? ¿Miden cuántos autos y a cuánta velocidad? ¿No? Miden el tránsito. Esa es una forma también de investigación. También podemos medir las reacciones fisiológicas del ser humano, ¿ok? Ahora, obviamente, ¿cuáles son los métodos de investigación por comunicación? Bueno, los que acabamos de ver son por observación. ¿Cuáles son los métodos de comunicación los métodos de investigación por comunicación? Encuestas. A ver, en general, ¿en qué consiste? Como en la participación del objeto de estudio y una persona que lo va guiando de acuerdo a. Por ejemplo, aquí dice, estrategia que consiste en que el investigador interactúa con los participantes con el propósito de obtener la información que necesita. Por ejemplo, dice encuestas. Pues obviamente el encuestador es el que va guiando a las personas a cómo van a resolver su encuesta o las entrevistas, etc. Es decir, aquí lo que consiste en que un investigador va a obtener información de alguien, ¿ok? Obviamente, ese alguien me va a ayudar a resolver el objetivo de mi investigación. Existen varias técnicas de comunicación, por ejemplo,
las entrevistas por profundidad, la entrevista o los grupos focales, también las técnicas proyectivas y el más usado, que es ¿cuál? La encuesta. La encuesta, entonces, como es el más usado, es el que vamos a analizar un poco más a profundidad. A ver, ¿cuándo se utiliza la encuesta y por qué? ¿Cuándo? Uh-huh. Pues cuando se quiera definir un problema específico o... A ver. Cuando se quiera obtener un resultado concreto, ¿no? A ver, primero la encuesta es una fuente de información primaria. Acuérdense que ya habíamos definido lo que eran las fuentes de información secundaria y primaria. En este caso, la encuesta es una de las técnicas que se utiliza para obtener información primaria, es decir, información que nosotros vamos a recabar y a generar. ¿Ok? Generalmente se utiliza para conocer los hábitos ¿de quién? Del consumidor. Y esta información, ¿qué es lo que quieres resolver? Inclusive se habla que puede resolver 3 preguntas básicas. Dice saber por qué, saber cómo y saber quién. Exactamente. Es decir, en este caso, por ejemplo, si estamos analizando hábitos del consumidor, aquí lo que queremos establecer es el por qué pueden consumir un producto u otro. El cómo, es decir, cuál es el proceso que tienen las personas para adquirir el producto. Todos somos diferentes. Y también la necesidad del quién, es decir, qué características demográficas principalmente o psicográficas tienen las personas que van a consumir el producto. ¿Ok? Ahora, dentro de la técnica de la encuesta tenemos principalmente las entrevistas o los cuestionarios. Existen 2 tipos de cuestionarios que se manejan. ¿Cuáles son? Preguntas abiertas y No. Los cuestionarios pueden ser estructurados o no estructurados. ¿Cuáles son los no estructurados? Pues se puede decir que son como que un poquito más informales. No son informales. Miren, los no estructurados son aquellos en el que al encuestador o al entrevistador se le da simplemente una guía de las preguntas o de la información que se tiene que obtener. Y entonces va entrevistando a las personas. ¿Cuál es la gran problemática de las entrevistas no estructuradas? Que el entrevistador tiene que tener mucha experiencia para poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque nada más es una guía. Ahora, obviamente el estructurado es el que más se utiliza porque ya es una serie de cuestionamientos. ¿Ok? Y entonces, al tener una serie de cuestionamientos ya establecidos, ya estructurados, etcétera, la información que voy a obtener ya puedo codificarla más fácilmente. ¿Ok? Existen diferentes tipos de preguntas que se pueden manejar en los cuestionarios. ¿Cuáles son este tipo de preguntas? Preguntas de hecho. ¿Qué información me proporcionan las preguntas de hecho? Acontecimientos o fenómenos observables e identificables con facilidad. O sea, yo creo que son como cosas que están muy a la vista de la gente o como muy lógicas podría ser, y a lo mejor nada más lo único que buscas es, no sé, a lo mejor un porcentaje de cuántas personas opinan ciertas cosas. Miren, estas preguntas de hecho generalmente las identificamos en el encabezado. Es decir, datos como edad, sexo, lugar de residencia, ingresos, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tipo de información me puede dar esas preguntas de hecho? Es que son como preguntas de filtro, ¿no? O sea, son preguntas, por si tú estás buscando a un segmento de mujeres, vas a como descartar si edad, o sea, vas a poner hasta rangos. Yo necesito encuestar a personas que tengan edades de 25 a 35 años. Bueno, pero eso lo determinas desde la muestra, ¿ok? Información demográfica.
Nos da información demográfica, es decir, de las características de las personas a quien se les va a aplicar el cuestionario. Y efectivamente me sirven para seleccionar que un cuestionario bien aplicado, no necesito tener esa información necesariamente para empezar a quitar, si no sería bastante costoso. Ok, también tenemos las preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas que dan alternativas. Ajá. Dan alternativas. En general tenemos aquí una confusión. ¿Por qué? Porque así como manejamos preguntas cerradas, también utilizamos las de selección múltiple o las de cafetería. Y ambas se les dan opciones al entrevistado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las de selección de múltiple cafetería y las de las preguntas cerradas? La pregunta cerrada tiene que estar estructurada para que te conteste una opinión muy simple, muy sencilla. O sea, muy breve, ¿no? O sea, es algo que tú no tienes, que tú no sabes. Y en comparación de las de opción múltiple, tú le pones las opciones tentativas que quieres que ellos elijan, ¿no? A ver, no entendí. Pero a ver. O sea, como Sí, o sea, las cerradas puede ser un sí, un no. Efectivamente, Algo simple. las cerradas son simples. Y generalmente las cerradas también se llaman dicotómicas. ¿Por qué dicotómicas? Porque nada más me dan dos opciones. ¿Ok? Estas nada más es un sí o un no. ¿Ok? La respuesta que yo le estoy proponiendo. Y en las de opción múltiple o de cafetería, que también por ahí le llaman de abanico, le doy 4 o 5 opciones. Las utilizo, por ejemplo, para establecer rangos, que es muy usual, o para establecer opiniones. Pero obviamente esa opinión yo la estoy englobando en una respuesta. Ahora, ¿por qué hago este tipo de preguntas para las opiniones y no utilizo las preguntas en general abiertas? Una pregunta abierta, que es el siguiente tipo de pregunta, ¿en qué consiste? Se le da el espacio o el tiempo al encuestador, la libertad, ¿no? De poder para responder poder responder lo lo que que él quiera. quiera. Es decir, aquí yo no le voy a dar opciones, sino simplemente se le va a preguntar sobre un tema y qué es lo que piensa. Ahora, ¿por qué en general cuando se diseñan este tipo de cuestionarios son pocas las preguntas, pocas o ninguna las preguntas que se dejan a respuestas abiertas? Porque son diferentes, bueno, cada persona tiene diferente concepto a lo mejor del producto que se está llevando a cabo o diferente opinión. Entonces, a lo mejor al momento de graficarlas, que va a ser el siguiente paso, difícil. Va a ser más difícil porque vamos a tener muchísimos resultados y no vamos a estar a lo mejor enfocados a lo que abanico queremos. de respuestas, ¿no? O sea, si tú puedes estandarizar todas tus encuestas a 4 respuestas, y si tú las dejas abiertas, puedes hacer hasta 15 opciones. Exactamente. En abiertas es difícil el procesamiento y codificación de datos. ¿Ok? Después vienen las preguntas aparejadas. ¿Qué son las preguntas aparejadas? Aquellas donde primero te piden una respuesta concreta y adelante te piden el porqué de tu respuesta. Las que tienen como que similitud, ¿no? Aquí O sea, las que como son preguntas en son una dos misma. preguntas, es una forma de interrogatorio doble. ¿Ok? Ahora, las preguntas de embudo. ¿Cuáles son las preguntas de embudo? Es que van de lo más general a lo específico. A ver, ¿y cómo son estas? A ver, déjenme un ejemplo. ¿Cómo las estableceríamos? De lo general a lo particular, pues, por ejemplo, preguntarle si consume algún producto y de entre estas, pues, múltiples categorías, pues decirle cuál conoce y qué producto ¿O específicamente, qué es lo que le ¿no? gusta de A ese ver, producto? por ejemplo, de los medios de comunicación. ¿Ves la televisión? Exacto. Entonces, ¿cuál podrían ser las opciones que pondrían? ¿Qué canal? Sí No, y no. sí y no. Ah, bueno. ¿Ok? Ahora, de ahí ya sé que sí y no,
en muchas ocasiones, si tu respuesta fue no, ¿qué va a pasar? Pasa a la siguiente pregunta. Pasa a la pregunta 80, porque obviamente no es conveniente 80 preguntas, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer que respondió que sí. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué canal? ¿Cuáles son los canales que más frecuentemente observas en la televisión? Y entonces ya ahí le ponemos los canales, ¿ok? Y eso son preguntas de embudo que van de lo general a lo particular. Ahora, también me sirven para descartar a todas aquellas personas, porque si le estoy preguntando, ¿ves televisión? Y me dice que no, y no le marco, entonces pasa la pregunta 80, a lo mejor él tiene que seguir leyendo las demás. Si esa información no le interesa, no nos sirve, entonces mejor lo mandamos a otras. Por eso se llaman de embudo, ¿ok? Ahora, obviamente, cuando nosotros elaboramos un cuestionario, tenemos que tener ciertas características para hacerlo, es decir, ya en materializarlo. ¿Cuáles son esas características en cuanto se elabora el cuestionario? Individualidad de las preguntas. Una característica es la individualidad de las preguntas. ¿En qué consiste esto de la individualidad de las preguntas? Y cada pregunta tiene una interpretación nada más. Sí, y que además es redactada para darnos un tipo de información, ¿ok? Luego, deben de ser breves. ¿Qué significa esto? Las preguntas, bueno, nuestro cuestionario debe ser corto, no alargarnos tanto para que mejor la persona no se aburra Sí, es y que no lo- nos deje, como usted dice, hacer una encuesta de 80 preguntas Fácil. se aburre. O muchas veces son 10 preguntas, pero son preguntas muy largas, que hasta vas leyendo y dices, bueno, y al final, ¿qué preguntó? Se pierden y hacen Ajá. otra vez. Exactamente. Aquí se refiere más bien a la redacción de las preguntas. Debe de ser corto. O sea, yo no le puedo preguntar en una misma 5 cosas, porque al final me va a decir, ¿y luego qué respondo? ¿Ok? Entonces tendría que volver a leer, o realmente no lo volvería a leer. Contestaría lo último que se acuerda o lo primero que ve, si es de opción múltiple. ¿Ok? Luego, neutralidad en la redacción. ¿A qué se refiere esto? Aquí sí, en la forma de redactar, no usar a lo mejor palabras tan técnicas que la persona no va a entender, ¿no? A lo mejor diseñar la pregunta en base a su facilidad de entender. Acuérdense que aquí es un grupo de comunicación. Acuérdense que la encuesta está en los métodos de comunicación. ¿Ok? Como comunicadores, ¿de quién es la responsabilidad de obtener la información y de que nos entienda? ¿Del receptor o del emisor? Del emisor. El emisor. Entonces, si yo siempre o nosotros siempre cuando estamos redactando preguntas tenemos que ponernos del lado de quién va a responder. Esto quiere decir que nosotros no por vernos muy fashion o algo por el estilo, usemos palabras muy técnicas para que vean que yo ya soy todo un licenciado, ¿no? No. Ahora, otra es aceptabilidad de las preguntas. Esto es bien complicado. Existen preguntas que pueden ofender o que quien las va a responder se puede sentir agredido. Sobre todo, no tanto en la mercadotecnia sí, se puede dar, pero es más frecuente en investigación social. ¿Ok? Religión. En cuanto a religión, política, como decía la abuelita, de religión y política en ningún lado se platica. Sí. ¿Ok? Entonces hay que ver cuáles son aquellas preguntas o cómo redactarlas, porque podemos preguntar todo, siempre y cuando tengamos la habilidad de preguntarlo de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, y por último, el orden de las preguntas. ¿A qué se refiere el orden de las preguntas? ¿A la estructura del cuestionario?
Exacto. O sea, todas las preguntas a lo mejor no lo vamos a poner por secciones, o sea, no están marcadas sección 1, sección 2, sección 3, por lo menos en el diseño del cuestionario. Pero nosotros, de forma virtual, por decirlo de alguna forma, o de forma para estructurar, sí manejamos por secciones, en donde vamos a hablar de cierto tema y todas las preguntas van a estar dirigidas a resolver esto. En la sección 2, todas las preguntas van a estar dirigidas a resolver esto. ¿Ok? Sí, porque si nos confunden. Ok. Después va el diseño del cuestionario, es decir, la forma en cómo lo vamos a presentar. Pareciera obvio, pero ¿cómo debe de estar presentado un cuestionario? Pues primero se estructura las cuestiones personales, o sea, lo que es la edad. Las características demográficas. Después como que le introduces pues cosas que quieres saber. Bueno, No, pero aquí a lo que me refiero cuando ya tienes las preguntas, ya lo vas a imprimir, o lo vas a redactar, o lo vas a eso me refiero. Tiene que tener, o sea, espacio entre preguntas, no Y el debe estar tamaño de amontonado, letra. el tamaño de letra debe ser bueno. adecuado. Ajá, y debe de, bueno, siento yo que tiene que venir tu cuestionario, o sea, de dónde vienes. La información de la empresa. ¿Ok? Bueno, hemos terminado con el paso 3, vámonos con el paso 4, que es el diseño de la muestra. A ver, ya tenemos el cuestionario, ¿ok? Ahora, hay que definir a quién se lo vamos a aplicar. Y aquí hay 4 pasos. Aquí en el diseño de la muestra tenemos 4 pasos. 1 es definir la población. 2, definir el método de muestreo. 3, determinar el tamaño de la muestra. Y 4, seleccionar la muestra. Ahora, aquí tenemos algo en específico. Definir la población de estudio, ya hemos repetido muchas veces, que se va a definir principalmente por aspectos demográficos o psicográficos, por ejemplo, edad, sexo, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc. Bueno, ahora, ¿en qué consiste el muestreo? Ahí es cuando entramos en problemas. Es saber determinar- Se hace el estudio de una parte de un grupo, ¿no? Una A ver. parte de un grupo. Aquí tengo Ahí que está. determinar primero si voy a hacer un censo o un muestreo. ¿Qué es el censo? Pues ver de todas las personas que tienes, quiénes son como las más viables para... No, Ese ese es el muestreo. Ese es el muestreo. El censo sería como El censo es como Todo. el total. O sea, el censo representaría el aplicar ese cuestionario a todas las personas que están en tu mercado, es decir, todas las que cubren las características. ¿Ok? Entonces nos vamos a la muestra. ¿Qué es la muestra? A ver si una Parte una proporción que me va a presentar realmente en el objetivo mi mercado objetivo. Exactamente. La muestra es determinar el número de personas a quien se le va a aplicar el cuestionario y que va a ser representativo de ese mercado. ¿Ok? Pero hay 2 términos que se consideran para determinar la muestra, lo que es el error muestral y el nivel de confianza. ¿Qué es el error muestral? La cantidad que tengo yo como limitada para que El margen de error, ¿no? para que mi encuesta o mis resultados sean exactamente lo que yo estoy buscando. A ver, el número de El margen error personas, sería del 0.5, ¿no? Entonces, el encuesta, error nada más. muestral lo determina ¿quién? El investigador. El investigador dice, yo quiero tener cierto número de entrevistados de tal forma que me dé un error muestral del 1%.
O sea, más del 5% ya no es aceptable. Del 1%, del 2%. ¿Por qué? Porque aunque yo entreviste a personas con las mismas características, siempre va a haber desviaciones en la información. Ahora, obviamente, dependiendo del error muestral, nos va a dar el nivel de confianza. Entonces, ya que determiné el número de personas, sigue el método de muestreo. Es decir, ¿cómo voy a obtener a las personas que voy a entrevistar? Y el método de muestreo puede ser de dos formas. ¿Cuál es? Cualitativamente. El probabilístico y el no probabilístico. A ver, ¿en qué consiste el método probabilístico? El método probabilístico es aquel en el que todos tienen la misma, ¿cómo les diré?, probabilidad de participar en la encuesta. El no probabilístico es cuando el investigador elige a quién va a entrevistar. Entonces, ¿cuáles son las variables aquí? ¿Cuál es más fácil o cuál es más difícil? ¿Cuál es mejor? El no probabilístico, ¿no? Porque está como que más específico. Ajá, exacto. Más controlado. La ventaja es el control, pero la desventaja es que podemos obtener información no tan confiable. Por eso muchas veces se prefiere el método probabilístico. ¿Ok? Entonces, hasta este momento ya determiné las características de mi muestra, el número de la muestra, el procedimiento para tener contacto con la muestra. Y ahora sí, ¿qué sigue? El paso 5. Recopilación de los datos. Recopilación de los datos. ¿En qué consiste la recopilación de los datos? Ya una vez que ya se llevó a cabo la investigación en campo, ahora sí, a lo mejor reunir todo y empezar Se la saltó. Sí, la recolección de datos es la aplicación de la encuesta. Es decir, porque cuando yo le dije el probabilístico y no probabilístico, nada más fue un ejemplo. Okay. En el caso del paso 5 es la recopilación de los datos, es decir, la aplicación. ¿Ok? Después, aquí dentro de la aplicación, nosotros lo podemos escoger varias técnicas. Puede ser personal, ¿qué más? Por correo, teléfono e internet. Cada vez a los investigadores les cuesta más trabajo obtener información de mercado. Cada vez cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere responder. No quiere responder. O si responde de manera incorrecta, ¿no? O sea, como que... o falsea la información por la desconfianza. Entonces, cada vez tenemos más problemas en recopilar esta información. O sea, a las personas, si no le das un beneficio, no les importa. O sea, si tú llegas y le dices, oye, te regalo este helado, pero me contestas la encuesta. Exacto, si no le das un beneficio al consumidor, la verdad no le importa. O inclusive a veces dándoles beneficios, ¿no? O sea, una vez a mí me dijeron que me daban, si registraba ese número en la página de internet y contestaba el cuestionario, me daban descuentos. Pero dices, ay, no, ¿para qué? O sea, como que también las personas ya no tienen mucho interés como en contestar, o en dar cierta información. Sí, la verdad es que cada vez más es difícil obtener la información en la calle. Entonces, en la actualidad, muchas veces el no probabilístico, aunque tiene menos confiabilidad, se utiliza con mayor frecuencia. ¿Ok? Luego, el paso 6, junto con el paso 7, ¿en qué consiste? Ahora sí, el paso 6 es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos significa en el registro de la información que me dieron de los cuestionarios que ya fueron aplicados. ¿Y en qué consiste el paso 7?
transformar esos datos en algo más gráfico o en algún documento que esté resumido para que pueda ser ya entendible. un significado. Es decir, aquí vamos a analizar la información. ¿De qué me sirve que 7 me hayan dicho A, 8 B y 3 C? O sea, ¿qué información me está proporcionando? Y la graficación, ¿por qué es importante graficarla? Normalmente se dan resultados en porcentaje, ¿no? Para que sea un poco más claro de entender. Más claro, porque Digamos, 8, 10 o 12 no me dicen nada. Exactamente, aquí generalmente se va a valores porcentuales, que obviamente me reflejan un poco más la realidad que estoy investigando. Y por último tenemos que la presentación de resultados, que se da a través de un informe escrito, pero también se debe de dar ante una presentación oral y resumir la información, los métodos que se utilizaron, la problemática en la aplicación de cuestionarios y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Y generalmente también se deben de hacer propuestas para solucionar el problema que se buscaba al aplicar la investigación de mercados. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, señores? ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos nuestro tema de investigación de mercados. ¿Ok?